que bienvenidos a esta enseñanza de miércoles. Siempre es un gusto poder estar en este espacio que nos permite estudiar la palabra, recordarla, aprender de ella, meditarla. Realmente es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y pues vamos a ir a ello. Y bueno, tal vez ustedes han escuchado alguna vez de esas familias donde los nombres se repiten de generación en generación, se van heredando y entonces tenemos que de repente tienen que ponerle un sufijo a una adición al nombre para poder identificar a quién se está refiriendo, digamos, si están contando una historia o si están hablando de las generaciones y las herencias y demás. Entonces se usa, por ejemplo, la palabra primero, segundo, tercero. Para darles un ejemplo, si hay 3 personas que se llaman Juan en la familia, podrían decir este es Juan primero, Juan segundo y así sucesivamente para identificarlos. Y pues hay un tema de que no sé si ustedes lo han visto, pero no siempre en la Biblia pasa así. Aparentemente en los hebreos en aquella época no tenían mucho este concepto. A veces lo utilizaban, a veces no. Por ejemplo, hay reyes que se llamaba Jeroboam I, Jeroboam II y así. Pero hay otros nombres que se repiten y no siempre tienen ese identificado, sino que uno tiende a decir, pues, ¿de quién estarán hablando? Entonces, por ejemplo, nombraban al papá, al hijo y al nieto, y digamos, si ustedes han leído los libros de Reyes y Crónicas, muchas veces tiende a confundir. Y uno tiene que ir como despacito leyendo la historia para volver a identificar de quién están hablando. Esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama un encuentro personal y un nuevo nombre. Y esto que les estoy narrando a mí me pareció muy curioso porque estaba yo precisamente leyendo en la Biblia, en el libro de Crónicas, y empecé a leer una lista de nombres. Ustedes tal vez sabrán que en esos libros hay bastante listado de nombres. Y en esa parte estaban hablando acerca de los cantores del templo. Y yo dije, ve, se repite este nombre con este nombre y este otro, pero llegué a un punto donde mencionaron a una persona, un nombre en particular, y este nombre sí no me quedó ninguna duda de quién era, sino que inmediatamente mi mente identificó, esta es la persona a la que se están refiriendo. Y ese nombre especial es Israel. Israel es un nombre que fue dado directamente a Jacob, el nieto de Abraham, después de un encuentro cara a cara con el Señor. Y quiero pedirles que me acompañen a leerlo, si tienen su Biblia ahí a la mano o si no, a escucharlo. Esto está relatado en Génesis capítulo 32. Y para ponerles un contexto de lo que está pasando donde se va a dar este encuentro único y personal, Jacob está en medio de una crisis familiar. Decidió huir de la casa de su suegro, ahí estaba teniendo situaciones bien complicadas con la familia del suegro y quería volver a la tierra de sus padres. Pero en ese recorrido, él tenía que atravesar el territorio que estaba dominado por su hermano gemelo, Esaú, quien años atrás, por una disputa familiar, había dicho que lo iba a matar. Entonces, Jacob había huido a Labán, a donde su suegro, para poder salvar la vida de Esaú. Así que él está como entre la espada y la pared, ¿verdad? Por un lado, el suegro viene por ahí, por el otro lado tiene que encontrarse con su hermano. Entonces es una situación bien complicada, está acorralado, digámoslo así, que está como entre la espada y la pared, entre el suegro y el hermano. Y ahí a mitad de ese camino, pues toma lugar este encuentro especial, este encuentro divino, que vamos a leer en Génesis capítulo 32. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice así. En el capítulo 32, verso 22, dice así: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Verso 23.
Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Aquí a una pausa, pues yo me imagino que esa noche Jacob ni podía dormir. Estaba ahí pensando cómo iba a ser con esta situación, cómo iba a cuidar de su familia, eh, de sus pertenencias. Así que esa noche no esperó a que llegara la luz del sol, los trasladó al otro lado del río y se quedó solo en ese momento. Vamos a seguir leyendo. El verso 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre que llegó sin que lo invitaran, llegó alguien que aparentemente sabía la situación. Llega este hombre y lo que sucede es que se entabla una lucha. Dice que y luchó con él hasta el amanecer. Y aquí quiero señalar que este encuentro que se dio en este momento, cuando ya Jacob estaba solo, podemos ver que es un encuentro personal, único, y es una cosa individual, no se dio en medio de la multitud, sino que estaba Jacob a solas cuando este hombre llegó. Y es que cada encuentro con el Señor tiene detalles originales que van muy en relación con ese propósito que el Señor tiene para cada persona en particular. Y ahí, si ustedes lo ven, no cabe ninguna otra persona más. Hay situaciones en las que es entre Dios y yo, entre el Señor y el individuo. El texto destaca que fue hasta que Jacob estuvo completamente solo que este hombre llegó. Y eso es tan especial de nuestro Dios, porque Él es personal. Él nos conoce, sabe lo íntimo de cada uno y se detiene. Y yo digo, el Dios Todopoderoso toma de su valioso tiempo para poder tener un momento único, inédito, especial, maravilloso, irrepetible, que no es igual. Yo estoy segura que aquí, entre los que estamos reunidos, cada quien tiene una historia completamente diferente. Tal vez puntos, principios en común, pero detalles muy particulares. Sigamos leyendo. En el verso 25 dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo a Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Es realmente sorprendente lo que sucede cuando nos quedamos ahí a solas con el Señor. Después de aquel día, fue evidente el cambio en la vida de Jacob. Quienes lo conocían le preguntarían la historia de su cojera y de su nombre tan particular. Entonces Jacob podría empezar a narrar de su encuentro cara a cara con el Señor y cómo su vida cambió a raíz de ese encuentro tan especial. Ya no sería conocido como Jacob el suplantador, sino por Israel, que las traducciones al castellano dicen que su significado es el que lucha con Dios. Y otros que van más allá, a la raíz de la palabra Yisrael, dicen que significa ejercer principado al lado de Dios. Bueno, ya sea el primer significado o el segundo, en ambos, lo cierto es que antes se llamaba suplantador, engañador, ladrón, traidor. Todos esos adjetivos eran negativos. Pero su nuevo nombre, ese nombre que quedó eternamente ligado al Señor, con un significado positivo y que vale la pena destacar que fue el nombre seleccionado para identificar a ese pueblo escogido del Señor. Pues hasta este día de hoy, 10 de agosto del 2022, después de Cristo, les conocemos a esa nación
como la nación de Israel, los descendientes de Israel. Así que maravilloso esto que el Señor hizo ese día. Otro punto a destacar es que Jacob se aferró a aquel hombre, de tal manera que por varias horas no lo soltó. Y eso me impresiona porque fue muy determinado. Yo me trato de imaginar lo que estaba en la mente de Jacob. Tal vez él deseaba una salida a su crisis. Recuerden que él estaba con todos estos problemas y no había como una salida. Y aquel hombre que llegó podía ser esa oportunidad para poder salir de esa situación. Y realmente Jacob obtuvo mucho más de ese encuentro, porque el Señor sabe más lo que necesitamos de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y le dio una nueva identidad, le dio un nuevo propósito y confirmó ese plan perfecto que él tenía para él. Y aquí les pregunto, ¿qué de nosotros? ¿Ya hemos tenido ese encuentro con el Señor? ¿Nos ha cambiado ya el nombre? ¿Estamos aferrados al Señor así como Jacob? Son preguntas a tomar en cuenta, porque luego de experimentar ese encuentro personal con el Señor, cada uno de los que estamos aquí recibimos su nombre como herencia. Ahora somos llamados cristianos, lo cual básicamente es y significa pertenecer a Cristo o ser seguidor de Cristo. Creer en Él es venir y arreglar y acoplar nuestra vida, nuestros pensamientos a lo que Él enseñó, a lo que Él vino a mostrarnos, a darnos ejemplo. Y también nosotros permanecemos aferrados a Él, porque entendemos el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Ya no somos los mismos, nuestras prioridades ya son diferentes. Por ejemplo, ahorita estamos priorizando esta hora para escuchar una enseñanza, una palabra, y tal vez en otra época no lo haríamos, pero ahora le damos una importancia que antes no tenía. Entonces tenemos esperanza, hay una nueva vida, hay una obra redentora del Salvador. Nuestro futuro no tiene que ser de vergüenza, sumergido en el pasado, en las cosas que teníamos antes, en el pecado que teníamos, sino que podemos vivir en victoria en aquel que nos amó. Nos amó de una forma tal que padeció la muerte más terrible que jamás la humanidad ha conocido. Y lo hizo para darnos una nueva vida aquí en la tierra y una esperanza de vida eterna junto a Él. Y estas son esas buenas noticias de salvación. Son noticias maravillosas que no se pueden esconder. Son como estas luces que están aquí ahorita iluminándome. Son para darlas a conocer. Salen de nuestra boca porque no es posible callarlas. Hay gozo en el interior. Deseamos que los demás también puedan tener ese encuentro personal con el Señor y adquieran un nuevo nombre. Yo recuerdo, les comento así, mi mente cuando se va a ese primer encuentro con el Señor, bien particular, yo estaba en la secundaria y nos llevaron todos al auditorio, toda la secundaria estaba ahí y habían invitado a un grupo de teatro. Y este grupo representó la vida de Cristo hasta el momento de la crucifixión. Y en ese momento el Señor puso una convicción en mí fuerte de que ese sacrificio no era por los ladrones. Yo así pensaba antes de recibir al Señor, que Él había muerto por los malvados, pero yo no me incluía. Y en ese punto yo dije, no, Él lo hizo por mí también. Y compungió mi corazón de tal manera que yo no pude quedarme ahí callada y tuve que pasar al frente y decir que sí. Entonces Él tiene sus maneras de hacer un encuentro en medio de la multitud, todos los compañeros de la secundaria ahí, y una obra de teatro, y Él utilizó eso para poder hacerme entender que Él había muerto por mí también, por mis pecados. Así que hoy quiero invitarles a todos para que puedan tener ese encuentro cada vez con el Señor, a solas, conversar con Él
ponerse a cuentas, arrepentirse de sus pecados, recibir su perdón y vida eterna. Este es el tiempo correcto, la palabra lo repites, es hoy el día aceptable, agradable para hacerlo, para que podamos también con ello bendecirles y darles la bienvenida a la familia de Dios. Si hay alguien que no lo ha hecho, alguien en la audiencia que va a estar escuchando el mensaje hoy o después. Así que gracias por su tiempo, por escuchar esto y bendiciones para todos y los animo porque es hermoso tener ese encuentro personal y tener ese nuevo nombre en Cristo. Bendiciones a todos.